vamos a darle nuestro saludito de costumbre a los que hacen posible que estemos acá, ¿verdad? Chicos, buenos días. A los muchachos que están allá, nuestro director, tenemos ahí un director nuevo, Andrés, ¿no te diste cuenta? Un saludo y un abrazo para él, que dándole la bienvenida, claro está, ese abrazo de bienvenida. A ustedes recordarles que nosotros transmitimos por el canal 19 de Cinevisión, canal 19, que estamos en Dominican Network para los que están desde Estados Unidos, en todo Estados Unidos, desde Dominican Network, nos pueden ver en el canal 6 de... ¿Cuál es el canal 6? El Sol, canal del Sol, Andrés, te estoy tratando de activar antes de saludarte. El canal del Sol, nuestro canal 6, estamos por ahí también. Recuerden que ustedes nos pueden seguir toda la programación de la mañana de hoy, donde quiera que ustedes estén, a través de Facebook. Nosotros estamos en el Facebook de Isabel Acevedo y en el Facebook de Andrés Matos. También nos consiguen por YouTube, pero en el YouTube de Cinevisión, canal 19. Recordándoles que nuestros programas se quedan ahí. Cuando ustedes deseen, por alguna razón, no vieron el programa completo, les refirieron el programa, lo quieren ver, pues pueden acudir a Facebook, porque quedan en Facebook, pero también en YouTube, en Sociedad y Seguridad Social y Periodismo y Sociedad. Tenemos que saludar a nuestro director, que yo creo que la otra semana no estuvo con nosotros, el señor Andrés Matos. Hola, Andrés. Buenos días, Isabel. Dios te bendiga. Buenos días, amén, Andrés. Felicitándote por los buenos programas que hace. Yo estuve aquí el viernes. No estuve aquí físicamente, pero sí estuve dándole seguimiento. Bueno, pero nuestro público no te vio conmigo al lado, como estamos hoy, ¿verdad que no? Bueno, pero estábamos siempre luchando por hacer un programa que sea de edificación, que sea edificante para ustedes, con los temas que palpitan en las necesidades diarias de nosotros. Esto va siempre hoy en sociedad, y periodismo y sociedad, y salud y seguridad social, de periodismo y sociedad. Así es que se acuerda de vez en cuando, ustedes saben. Sí, siempre me acuerdo, ¿Qué tenemos hoy, Isabel? Bueno, a propósito de que tenemos un programa súper interesante, que desde ya, como siempre, les decimos, vamos a poner los teléfonos en pantalla, 809-262-1919, y nuestro WhatsApp en el que usted puede escribir, si no puede llamar, ¿verdad? 809-299-9789. Le damos los teléfonos desde ya, porque usted no se va a mover de ahí para ver el tremendo programa que le tenemos hoy. Nosotros comenzamos siempre, Andrés, con un día internacional que está casi siempre relacionado con la salud, porque aparecen ahí muchos días internacionales y días mundiales. Todos los días tienen un motivo: un día internacional de la demencia, un día internacional de la pequeñez, siempre un día hay, internacional de la hidrocortisona. Un día para mantenernos atentos y para mantenernos pendientes. Pero hoy es Día Internacional de la Concientización sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje. Entonces yo quise traerle esa nota porque es importante para los padres que tienen niños menores de 4 años, que deben de estar pendientes del tema de lo que es el lenguaje. Desde que comienzan los niños hay que estar pendiente de las primeras palabras que pronuncian, de estar atentos, de ver que ellos entienden algunas de las palabras que nosotros pronunciamos, porque aunque ellos no saben hablar, ¿verdad? En esa etapa de la vida es que se va desarrollando lo que es el lenguaje, y desde ahí los padres podemos ir percibiendo si nuestros niños van a tener algún trastorno en el lenguaje. Entonces nosotros debemos estar atentos para poder llevarlos al especialista y tomar las medidas a tiempo, porque recuerde que la prevención, yo siempre digo, hace la diferencia. Pero Andrés, mira qué interesante, y esto determina la vida, el futuro, el bienestar, la alegría, la felicidad de ese niño que y de esa familia
que a veces lo dejan y que no, que él va a ser gago, no, que así fue su mamá, su papá, esas cosas. Yo tengo un ejemplo importante, que es un nietecito que al principio tenía dificultades, pero que sus padres hicieron mucho esfuerzo en descubrir y ejercitarlo para que él desarrolle. Lo tomaron en cuenta a tiempo, y él ¿verdad? está hablando muy bien ahora, está hablando bien y ha desarrollado un nivel de inteligencia emocional muy por encima de lo que uno estaba esperando a esa edad. Eso, justamente eso lo hace que los padres estén atentos y estén pendientes de esa parte de la vida del niño. Recuerden, de 1 a 4 años. Correcto. Andrés, tenemos, yo no sé si tú le diste seguimiento y te diste cuenta que el colegio médico tiene ya yo creo que tiene como 2 meses, convocando unas huelgas, unos paros comenzaron aquí en la ciudad, han estado súper activos en todo el país, en diferentes pueblos, en diferentes regiones, llevando una lucha que ellos tienen contra las ARS. Hay una serie de reivindicaciones que ellos entienden que deben de plasmarse después de que ellos han estado hace tiempo reuniéndose tanto con las autoridades del sistema de seguridad social, como son la CISARRIL, en algún momento con el ministro de Trabajo, que es el presidente de la Seguridad Social. Pero de ahí los médicos salieron a la calle hace unos 2 meses y entonces la CISARRIL en esta semana, me parece que fue el lunes o el martes, convocó una reunión para que tratar y deliberar esos temas en conjuntos todos. Llámese las asociaciones de Igual América, los diferentes prestadores que actúan en el sistema y el colegio médico. Pues esa reunión comenzó, porque vamos a decir que no se dio a cabalidad, porque el colegio médico se retiró de la reunión en esta semana. Y el colegio médico descalifica, tú sabías que el colegio médico está descalificando a la CISARRIL como intermediario entre ellos y las ARS. Tú sabías tú sabes que la CISARRIL es la que tiene que regular, la que tiene que intermediar entre todo lo que tiene que ver con los prestadores de servicios de salud y las ARS. Entonces, yo me digo, en algún momento yo hasta como que me he puesto del lado de los médicos. ¿Tú sabías? Yo estoy de acuerdo con la lucha que están librando los médicos ahora. Yo me he puesto, cuando comenzó, yo le dije a todos, ¿verdad? Yo hice un llamado aquí, señores, hay que estar pendientes y ver qué es realmente lo que los médicos quieren, si realmente están buscando algún tipo de beneficio personal y que nosotros nos quedemos los afiliados como siempre, con las mismas situaciones que presentamos en el día a día. Pero ¿qué sucede, Andrés? Tú sabes, anoche, por ejemplo, yo tuve una persona cercana que se accidentó y estuvo en la emergencia de Sedimar. Y ya al cabo de las 3 de la mañana que le dieron de alta, tuvieron que pagar 3,000 pesos, esa diferencia. Pero eso es leve. ¿Tú crees que las autoridades de aquí no lo saben eso? Seguro. Seguro. ¿Tú crees que las autoridades no saben que Sedimar cobra en emergencias? Entonces aquí que es ilegal. Que es ilegal y además que ellos nos dicen a nosotros los afiliados de que hagan la denuncia, vengan a la CISARRIL, llamen a su ARS, pero si tú llamas a la ARS no hacen nada. Si vas a la vida, te toman una notita. Y en la CISARRIL por igual. Pero entonces, yo al cabo de todos estos días que yo he visto, vi esas declaraciones del doctor Senencaba, que descalificaba a la CISARRIL para intermediar. Y yo creo que sí, que la CISARRIL se está quedando como descalificada, que de verdad debe haber como que ellos, el Consejo y la CISARRIL deben de sentarse y verificar realmente cuál es el error de ellos, porque tú te imaginas una institución como Sedimar, un centro de salud, que, ¿verdad? Yo digo Sedimar por el nivel de reconocimiento público que todos lo tienen,
pero que cuando usted va a una emergencia de Sedimar, porque a mí me ha pasado, si usted va a una emergencia de Sedimar, lo primero que Sedimar le hace es que le da un documento a firmar donde le dice a usted que usted tiene que pagar diferencia cuando salga de esa emergencia. Sin embargo, a mí me tocó y yo le dije, óigame, ustedes no están por encima de la ley. Ese documento yo se lo voy a firmar, pero te voy a demostrar que yo voy a entrar a esa emergencia, que yo voy a salir de ahí y que yo no voy a pagar un centavo. Y así mismo fue. Yo entré a la emergencia de Sedimar. Cuando yo salí de la emergencia de Sedimar, ellos me estaban haciendo un cobro. Yo llamé a mi ARS me dijo, nosotros les cubrimos todo lo que ellos nos presentaron. Cuando yo me acerco, donde al área de facturación, porque dejan a uno dentro hasta que tú pagues, yo le dije, bueno, yo no ando con un peso, déjame ir a la facturación porque esto tenemos que resolverlo. Yo no ando con un peso porque yo no tengo que pagar un peso aquí. Y cuando yo fui y le dije al joven que llamé a mi ARS, que mi ARS le pagó todo lo que ellos le presentaron, él me quiso decir que habían cosas que estaban incluidas que no tenían cobertura. Y yo le dije, bueno, yo lo único que sé es que tengo cobertura 100% en emergencia y que yo no voy a pagar. ¿Y saben qué hizo el joven? Me entregó mi carnet para que me vaya y yo me fui. Estuve en emergencia el tiempo que estuve ahí y yo no tuve que pagar un peso. Sin embargo, todas las personas que estaban ahí sí le cobraron en emergencia y sí tuvieron que pagar. Y yo vi que la factura, ellos generalmente cobran como un valor de un 20% de lo que hace la emergencia de las personas que están ahí. Entonces, anoche, la persona que estaba, yo le había dicho, no pagues, no tienes que pagar un centavo. Imagínate, uno a las 3 de la mañana mal, necesitando irse para su casa, se le pagó. Pero, ¿quién vela por eso? Nadie. Y eso, que esas son de las pocas cositas que pasan, pero que ni siquiera usted tenga derecho a ir a una emergencia cuando una emergencia tiene una cobertura de un 100%. Entonces, yo entiendo que realmente está descalificada la CISAREL para la función que le otorgó el sistema de seguridad social. Yo no descalifico a nadie. Yo lo que digo es que la lucha que está librando el colegio debería estarla librando toda la sociedad. No es posible que a estas alturas en la que está viviendo una sociedad como la dominicana, usted tenga una institución que sea la que decida qué médico es que lo va a atender. Que usted no pueda ser atendido en emergencia porque esa institución no tiene la reciprocidad con el centro que lo va a recibir y usted se puede morir en emergencia. No es posible que a estas alturas a usted le estén cobrando antes de usted entrar a que lo atiendan en una enfermedad. No es posible eso. No es posible que a usted le cambien el medicamento cada rato y que sea esa institución la que decida en qué farmacia es que usted puede comprar la medicina. Eso no es posible. Así mismo es. Pero eso, perdón, eso ocurre aquí y como que nadie se da cuenta de que eso está ocurriendo. Las autoridades lo saben y no pasa nada. Eso, mira. Por eso que la descalifico. Que no, y de que tú te enfermas y te curan, te dan de alta y no te devuelven el paciente hasta que tú no pagues o no tengas. ¿Por qué? Porque el seguro aquí no es universal. Tenemos que ser sinceros. Hablando de aquí no hay autoridad en ese sentido que entienda que la salud de la población de forma universal es prioridad. Y eso no puede ser. Mira, yo no sé si nos da tiempo, pero ahí hay un videíto. Mira a ver si el pequeñito de Mata a los Indios tiene un video ahí de una denuncia que hizo en el Congreso una diputada. Yo lo tenía para otro programa, pero ya que tú trajiste ese tema, permíteme pasar ese. Vamos a ver si lo tiene. Realmente no podemos quedarnos callados con esa situación realmente. ¿Lo tiene? Vamos a ver si lo tienen. En lo que el video lo suben, ya está listo. Bueno, Andrés, lo que iba a decir que justamente en lo que nos buscan el video, que tú te crees, yo misma digo, bueno, los médicos están abogando por un tema para ellos, pero ahora... No es para ellos, ¿no? No,
Yo pensé eso, pero es que lo bueno del caso es que yo digo, qué bueno que el colegio médico está en esa tónica. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando el vaso se derrama, entonces tiene que haber algún tipo de arreglo, porque aunque el colegio médico esté buscando algún tipo de solución para ello, tiene que repercutir en nosotros los afiliados. Porque tú crees que ellos acaban, hay una resolución reciente que están enarbolando con bombos y platillos y que realmente sería bueno y saludable de que reducen el copago en un 50%. Pero ¿de qué vale que usted, de ley, entre comillas, reduzca el copago en un 50%, cuando usted va a un servicio de salud, cualquiera que fuere, y lo que sucede es que el médico le dice a usted, ayer se lo mandé. y que no, con eso que paga el seguro yo no puedo trabajar como especialista. Pero viene el anestesiólogo y le dice, no, con eso que paga la ARS yo no puedo trabajar. Todo el que interviene hasta el centro de salud donde usted está, le cobran adicional a eso. A una factura que usted entiende que usted tiene que pagar 2 pesos, ellos se la ponen en 50 pesos. Y sin embargo, le dicen a usted, las autoridades aquí, la DIDA, de que vaya y lo denuncie, que vaya a su ARS. Y cuando usted va a la ARS le dice, imagínense, nosotros nomás velamos porque ellos cobren lo que tienen que cobrarle con respecto a los que nosotros le pagamos. Y simplemente porque a mí me lo han hecho, yo he ido. Yo soy una de las que llevo tocando y peleando en el sistema. Y a mí me lo han dicho. Y en la vida usted lo único que va es a ir a hacer una reclamación y ya no le pagan. Y usted tiene que comenzar con una lucha para que le reembolsen, como que el tema está en que le reembolsen. A mí y en particular no me interesa que me reembolsen a mí lo que me interesa es que se resuelva la situación, porque no es posible que me digan a mí que bajan el copago a un 50%, sin embargo ellos siguen cobrando lo que les parece, porque los médicos nunca están de acuerdo, no está ninguno de los prestadores de acuerdo con lo que las ARS les pagan. Y el sistema, bien, gracias. Y dice la Cesaril, no, es un problema de la ARS y el colegio médico y los prestadores. Y es cierto eso no es cierto. Amén de lo que tú acabas de decir. Cuando usted quiera buscar un medicamento, usted tiene que ir a la farmacia que quiera la ARS, porque los códigos no las tiene en la farmacia, que inclusive en esa reunión que hubo ahí el lunes, ahí faltan los representantes de las farmacias también, porque justamente desencadenó en esta semana que dice el colegio médico, o suspendió el colegio médico, dijo que sus médicos se van a desafiliar de la ARS Universal. Esa es la peor de todas las ARS. Si usted busca... Ellos son todos negociantes. Oye, pero, óyeme, tú buscas de 10 farmacias, tú vas a encontrar una sola que tome seguro ARS Universal. Yo misma digo, pero Dios mío, ¿cómo que los afiliados son tan masoquistas que se mantienen en esa ARS? Pues la gente no tiene la conciencia de que se puede cambiar de su ARS cuando desee y si no le presta el servicio que necesita. Y que tienen ahí el videito que me... ¿Lo tienen? Pues vamos al video para irnos entonces luego a la pausa. De presión para exigir el pago de las atenciones médicas prestadas en franca violación a la Constitución y la Ley 87-01 de Seguridad Social. La congresista aseguró que se trata de una práctica que demuestra que la salud sigue. Vámonos a la pausa para darle entrada. Piensan en sus negocios y no en los pacientes y sus familiares. Ya está bueno para secuestros. Ya está bueno para dejar morir gentes en emergencia si no depositan un dinero antes de recibir. En tiempo de COVID, supimos de muchas situaciones de personas mayores que llegaron y la dejaron morir en emergencias por no ponerles oxígeno, porque no depositaban dinero. ¿Quién puede depositar dinero? 1 millón de pesos, 300,000, hasta 50,000, 25,000 a medianoche cuando llega con alguien grave. Al agotar un turno en la sesión. Con ustedes, recuerden, es su programa Sociedad y Seguridad Social. Nosotros estamos en la parte del programa, ¿verdad?, que venimos con nuestro invitado.
En el día de hoy, pues, yo tengo un doble placer del invitado que tengo. Uno, por el tema que vamos a tratar y dos, por las personas que tenemos para tratar este tema. Y oigan, las personas, es decir, son dos. Y dos mujeres y médicos las dos, ya ustedes saben. Así que ustedes no se pueden mover de ahí, porque vamos a hablar hoy del estrés laboral. Eso que nos atormenta y que nos acaba muchas veces la vida y que no entendemos qué vamos a hacer con ese señor estrés laboral. Pues bien, para nosotros trabajar con el tema de hoy, esas dos grandes mujeres que tenemos, médicos las dos, le dije, pues tenemos una, Francis Báez, que es médico psiquiatra. Ella es fuera de la parte de ser médico psiquiatra, también imparte docencia en diferentes universidades, ha hecho maestrías y estudios en gerencia hospitalaria, pero fuera de eso, que fue ahí que ustedes dijeron, sí, es la directora de salud mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, saludos. Buenos días. La otra persona que tenemos con nosotros es médico también y especialista en medicina familiar. También tiene una maestría en administración de riesgos laborales. Ella es salud ocupacional, lo de ella. No es médico familiar, es salud ocupacional, que estamos viendo a la doctora aquí. Pero lo bueno de la doctora es que ella tiene un gran recorrido en el sistema de seguridad social, es así que se lo conoce, porque ella viene de una institución en la que es una de las reguladoras del sistema, estuvo unos años por ahí desde el 2011 en la CISARRIL, ¿verdad? Pues la doctora es la actual directora de prevención de riesgos laborales del IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales. Estamos hablando, la doctora Francis Brito. Saludos, doctora. Pues tenemos aquí de Francia a Francis. Sí, sí. Dos Francis muy destacadas, muy comprometidas por lo que han desarrollado en sus vidas, en esa parte. Y tenemos que comenzar con lo del estrés laboral. ¿Qué tú crees? Sí, no, yo quiero algo, Matos, y es justamente por una conversación que yo tuve contigo. Yo dije, es imposible comenzar a hablar de estrés laboral sin que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Por qué tenemos dos profesionales diferentes en diferentes áreas para hablar de estrés laboral? Entonces, vamos a que Francis Báez nos hable de por qué el profesional de la psiquiatría y nos hable Francis Brito de por qué el salud ocupacional e IDOPRIL tienen que ver con el estrés laboral. Buenos días. Es un tema muy interesante y quizás es un tema que poca usted ha tocado. Sí, en relación a la transversalidad o la conexión que tenemos ambas. Por ejemplo, nosotros como estrés, los psiquiatras trabajamos la parte que confiere a las emociones, la parte que confiere a la funcionabilidad, la parte que confiere al ánimo, la parte que confiere a la somatización que trae el estrés y a la disfuncionabilidad. Mientras que ya no, cuando llega a manos de ellos lo que hacen es que hacen una investigación que si verdaderamente qué está presentando este paciente y si verdaderamente es por un estrés laboral. Y nosotros precisamente, una de las cosas que yo estoy sugiriendo y ojalá me oigan a voces el mundo, es que en toda institución, no importa si sea privada o gubernamental, donde se maneje mucho trabajo y donde tú tengas un servicio con un público muy amplio, haya un departamento de salud mental. ¿Por qué? Porque a nivel laboral se maneja mucho estrés, desde el punto de vista público hasta el punto de vista privado. Entonces, ejemplo, en el privado tú tienes unas exigencias, que esas se las voy a dejar a Francis, todas esas, pero vamos a hablar que esas exigencias y todas esas problemáticas que se tienen en el trabajo
más la que tú tienes en tu casa, que tú traes la mochila tuya, de la situación familiar, de la situación económica, de la situación de pareja, de todo tipo de situación que suelen verse en el ser humano. Encima de eso tú tienes que ir a un sitio a hacer un servicio. Entonces cuando tú llegas, tú no llegas con el mismo humor, tú no llegas con la misma calidez, tú no llegas con la misma empatía para tú poder servir en realidad como tú lo vas a hacer. Entonces, ¿qué trae con esto el paciente? Que para mí se convierten en pacientes, la gente cree. Pero yo digo que todo el mundo al final es un paciente de salud mental. Oigan bien, de salud mental. ¿Por qué? Porque todos alguna vez en nuestra vida estamos sometidos a un estrés. Y ese estrés va a desarrollar en nosotros un trastorno bioquímico a nivel cerebral, el cual se va a traducir a nuestro cuerpo, a nuestra conducta y a nuestras emociones. Francis, Idopril y la salud ocupacional, ¿qué tiene que ver con la salud mental? Bueno, nosotros desde el punto de vista de prevención trabajamos los factores psicosociales, que esos son los factores de riesgo que se derivan directamente de las exigencias del trabajo, de la carga del trabajo, del ritmo del trabajo, cómo ese trabajador enfrenta esas exigencias y esa carga de trabajo, si está capacitado, si tiene conocimiento para desarrollar sus funciones. Se evalúan estos factores psicosociales en la parte de prevención, tratando de crear un ambiente de trabajo saludable para el trabajador. Por eso ustedes ven que en las empresas se mide el clima organizacional, se mide la parte de carga de trabajo, la exigencia del trabajo, la demanda versus la recompensa, porque el estrés laboral viene dado por cuando las exigencias del trabajo superan la capacidad del trabajador para cumplir con esas funciones que tiene asignado. Hay diferentes factores que van a desencadenar el estrés. Tenemos esa carga de trabajo, la recompensa por ese trabajo, la parte de conflictos de roles también influye en esa parte ocupacional. Y realmente en la mayoría de los trabajos, cuando no está organizado bien o no tiene un buen clima organizacional, los trabajadores se estresan. Y esa respuesta, cuando no tenemos cómo compensar o cómo dar respuesta a todas estas exigencias, entonces sí se enferma e influye directamente en la salud mental del trabajador. Pero no solo en la salud mental, eso se traduce ya después en síntomas que son más graves. Se va a salud física. Exacto. Específicamente, porque ejemplo, esas famosas neurofibromialgias que nosotros hablamos, que la gente no sabía dónde ir, que iba al reumatólogo, que iba al neurólogo, que iba aquí. Se ha demostrado que la neurofibromialgia es un lloro del cuerpo. En vez de llorar los ojos, llora el cuerpo cuando está depresivo, cuando se siente mal. Y la mayoría de las personas que tienen estrés laboral presentan muchos dolores, desde dolor de cuello, dolor de hombro, dolores migratorios, un día un brazo, un día una pierna, un día la cadera, un dolor insoportable en la espalda, migrañas. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿qué es lo que tiene? Y la gente tiene un dolor en el cuerpo completo, le buscan todas las cosas, salen los factores inflamatorios aumentados, pero no saben que es el sistema nervioso que al tener un trastorno en su neurotransmisor, llámese las sustancias cerebrales, va a mandar un corrientazo mal, como yo digo, por la cablería, a los músculos, y esto va a provocar contracción muscular, inflamación muscular y dolor. Entonces, aquí vemos cómo el estrés afecta tanto cuando usted tiene cualquier tipo de estrés. En este caso lo estamos hablando laboral, porque tenemos aquí a Francis Brito, pero cuando tenemos cualquier tipo de estrés, nosotros vamos a manifestar algún tipo de dolencia, algún tipo de malestar, independientemente del ánimo y del humor, que también se afectan, y el sueño. En el estrés laboral, Francis debe coincidir mucho conmigo, que a ella le llegan muchas licencias de personas que tienen trastorno del sueño precisamente por el estrés laboral. Una cosita aquí, ahora que la doctora va a tocar el tema. Los factores psicosociales, ella decía anteriormente que quiere como que en las empresas pongan una unidad de salud mental. Nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo dice, el que regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, valga la redundancia,
dice, por ejemplo, las empresas que tienen más de 200 trabajadores tienen que tener una unidad o un consultorio, un dispensario médico para la salud ocupacional de esos trabajadores. ¿Se llama para terapia ocupacional? No, es ese dispensario yo voy a ir a tener o a regular las condiciones de los trabajadores de la empresa. Entonces, a través del dispensario, no solo se manejan las licencias médicas, sino que yo voy a conocer la condición de salud de ese trabajador, cómo entró a la empresa, le hago una vigilancia periódica anual sobre sus condiciones de salud, a través de exámenes de laboratorio, historia clínica ocupacional, etcétera, acorde a los factores de riesgo que se expone ese trabajador. Pero en nuestra legislación, los factores psicosociales no están regulados todavía. Sí, nosotros hacemos la parte de prevención para que el trabajador no se enferme a consecuencia de esos riesgos psicosociales. Pero, por ejemplo, el estrés laboral no está cubierto por el seguro de riesgos laborales. Como decía la doctora, lo de las incapacidades. Eso iba a preguntar. La incapacidad no son ustedes que la pagan. La incapacidad laboral por estrés. Por estrés no, excepto si tuvieron un estrés postraumático o consecuencia de un accidente de trabajo, ahí sí se cubre por riesgos laborales. Pero como factor desencadenante en el trabajo, está en revisión el reglamento del seguro de riesgos laborales y actualmente no se cubre como una enfermedad laboral. Yo voy a aprovechar que Francis está aquí, déjame aprovechar que Francis está aquí, porque yo tengo que aprovechar todas mis conexiones, precisamente en mi función de encargada nacional de salud mental. Ya salud mental tiene que dejar de ser una cenicienta y tiene que dejar de estar excluida de lo que es el sistema salud, porque somos salud. Inclusive nosotros lo que brindamos este servicio somos médicos. Por lo que yo motivo, Francis, de que tú que estás ahí en el IDOPRIL, desde ahí tú empuje a que la salud mental sea incluida en todo, inclusive en lo que es, yo sé que Aníbal Díaz está peleando que entre a la ley, sé que el doctor Peña también está peleando que entre a la ley, pero si nosotros de todas nuestras instancias que cubren salud, ¿me entiendes? Cogen y entran en la salud mental, que es la que más ocupa ahora mismo, es la que ocupa el número 1 entre todas las enfermedades que existen en el sistema salud. La salud mental es la que ocupa el número 1 y es inclusive la causa número 2 y más invalidante de las personas a nivel mundial, la salud mental. Entonces, si tenemos una salud, un tipo de salud que está incidiendo tanto en lo social, en lo laboral, en lo económico, porque inclusive es una de las más caras también, tanto en medicamentos como en cronicidad. Entonces, vamos a verla, vamos a incluirla. Uno de mis pleitos ahora mismo, que casi lo tengo ganado, gracias a Dios, es que me incluyan la salud mental en todos los hospitales. Que en todos los hospitales, así como se interna una gente por una neumonía, me la internen por un problema de salud mental, que haya sus áreas específicas para ello y que se den los servicios a nivel de primero hasta tercer nivel. Yo estoy peleando eso y gracias a Dios lo estoy consiguiendo. Entonces, ¿qué tengo que buscar? En estas instituciones buscar esa protección de mis pacientes, que es más de un 40% de los pacientes que acuden a la consulta. Sí, nosotros desde el IDOPRIL también tenemos un programa que se llama Empresa Saludable. Es para todas las empresas de la República Dominicana y dentro de ese programa se evalúan estos factores psicológicos o factores psicosociales de riesgo, se evalúan dentro del programa para controlar y para crear un entorno de trabajo saludable, que es el objetivo final, garantizar la salud y seguridad de todos los trabajadores. Andrés, tú me estás diciendo que nos están haciendo señas de que no tenemos que ir a una pausa. Yo no entiendo qué tan rápido que pasa el tiempo. Nos vamos a una pausa. Los temas son buenos. Continuamos. Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Recuerden que estamos conversando con las doctoras Francis, tenemos a Francis Brito y a Francis Bay, conversando sobre estrés laboral. Yo quisiera, doctora
Francis Báez, porque hay que diferenciarla aquí con su apellido para saber, ¿verdad? ¿Cómo nosotros diagnosticamos, cómo sabemos que el estrés es de origen laboral? Porque con ese afán de vida que vivimos, con tantas situaciones familiares en la casa, en el trabajo, ¿cómo determinamos que es laboral nuestro estrés? Mayormente nosotros determinamos, los especialistas en salud mental, que el paciente está en estrés laboral por medio de una historia clínica. Porque nosotros en la historia clínica, nosotros abordamos todo. Nosotros abordamos desde lo que es su salud física, sus antecedentes de salud física, hasta cómo le va en su trabajo, cómo es su ambiente laboral. Nosotros preguntamos. Y mayormente el paciente cuando tiene un estrés laboral específicamente, lo habla. Él dice, no, que tengo una jefa que no me deja tranquila, que es una persona, inclusive uno de los factores que eso tiene que el IDOPRIL tomarlo como diagnóstico, uno de los diagnósticos que da más estrés laboral es cuando tú tienes un jefe que no tiene la competencia para estar en el cargo donde está. Entonces, los técnicos que están más abajo, que sí tienen la competencia, saben que el jefe no la tiene y el jefe exige lo que no debe de exigir porque no tiene la competencia. Esto se da mucho en las instituciones, inclusive públicas, donde tú tienes un director o donde tú tienes un encargado y los coordinadores y los supervisores y los que están por debajo son personas que inclusive tienen una experiencia, un background en las áreas, entonces se topan con estos jefes que no saben de nada, entonces hacen una exigencia mayor a la que debe de ser y hacen inclusive una evaluación hasta errada a lo que deben de hacer porque no tienen la competencia. Entonces esto da un estrés laboral grandísimo porque quizá el técnico o el profesional del área que está desarrollando eso tiene un jefe que viene y te mete un tipo de presión y una forma que hasta te turba en tu trabajo y ahí entonces tú comienzas a no dormir bien, a sentirte con molestia, con desconfort en tu ambiente laboral, que inclusive, te voy a decir algo, por el MAP es penado y hasta por la ley es penado cuando tú tienes en tu área laboral, tú tienes un ambiente no sano laboral provocado por tus superiores penado y eso lo sabe Francis. Pero no lo saben los empleados. A veces los empleados tienen miedo, inclusive teniendo la capacidad, ellos, la preparación, la formación y hasta el expertise o la experiencia. Ellos no denuncian. Y que por un sistema no denuncian porque tienen miedo que yo no voy a hablar de que mi jefe, pero así también pasa en los bancos. Me cancela. En los bancos pasan que hay personas que tienen cierta preparación y que tienen cierto tiempo, y porque yo te estoy diciendo de mi experiencia en mi consulta, yo veo eso diario, y me llega donde le pusieron un jefe nuevo y ese jefe nuevo le hace una presión y una exigencia y una carga laboral al subalterno, vamos a decirle, al que está por debajo, de una forma tal que esas personas comienzan a tener sudoraciones, taquicardia, ansiedades de comer, o nerviosismo, sueños interrumpidos, mal humor, y cuando llegan a su casa explotan, porque no pueden explotarle al jefe, entonces en su casa explotan. Ahí viene la violencia intrafamiliar. Claro, entonces ahí entra hasta violencia familiar. El estrés laboral causa violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque tú, al no poderte descargar quizá con los compañeros de trabajo o con tu propio jefe, que es el que te está haciendo la presión inadecuada, quizá por la incompetencia que tiene ante esa área, entonces lo que pasa es que después llega entonces la persona a la casa y se descarga ¿con quién? Con lo que tiene al lado, con lo que tiene la confianza, con su hijo, con su esposo, con su familia, o si no, simple y llanamente que te comienza a deprimirse o a somatizarse, que al somatizarse sentir múltiples molestias corporales en su cuerpo, y no sabe por qué, entonces comienzan a ir al internista, al cardiólogo, al neumólogo, porque le falta la respiración y todo. Y es un estrés laboral allí que me lo está matando, pero no puede dejar el trabajo porque con eso que se sostiene, pero la jefa o el jefe que le pusieron es una persona que no tiene la capacidad. Inclusive yo soy partidaria de que todo el que vaya a ser cabeza en cualquier institución y en cualquier departamento, coja primero humanismo, coja socialización, coja sensibilización y coja servicio.
al usuario, servicio a tu cliente, o cómo tú tratar a un equipo, porque muchas veces las personas o los jefes están nombrados en una área y precisamente lo que menos tienen es una buena forma de comunicación, de cómo hablar, de cómo interrelacionarse, de cómo pedir las cosas. Entonces el maltrato verbal, que es violencia al final, Acoso laboral. eso es un acoso laboral. El acoso laboral que viven muchos y entran en un estrés laboral precisamente por el acoso, porque el acoso no solamente se da en las escuelas con el bullying o con el profesor, que también hacen bullying los profesores, no, se da aquí con los jefes superiores que hacen un acoso laboral, porque acosarte laboral es exigirte lo que tú no es, o lo que tú no tienes que hacer, o exigirte más de lo que tú debes, o exigirte de una forma mal, o referirse mal a ti. Dios mío, ustedes me están haciendo señas con el tiempo, pero yo necesito que Francis y los teléfonos Francis Brito no estuvieron en pantalla, no sé si no estuvieron en pantalla, ¿verdad? Que habilitamos los teléfonos tarde, pedimos excusa a nuestros televidentes. Pero Francis Brito, ¿verdad? Hay un estrés laboral que está siendo considerado como la OMS como una enfermedad laboral. E inclusive creo que fue en el 2019 se aprobó, tenía que entrar en vigencia la cobertura ahora en enero del 2022 y todas las instituciones, todos los países tienen como un año, creo que 18 meses para implementarlo dentro de sus sistemas de seguridad social, que es la cobertura. Sí, pero nosotros tenemos el reglamento del seguro de riesgos laborales en revisión aún y el listado de enfermedades profesionales también que tenemos un listado que está en el reglamento del seguro de riesgos laborales y no se incluyen los trastornos o esos factores psicosociales, sobre todo el estrés. Sí tenemos el conocimiento de que hay algunos puestos de trabajo que sí directamente están relacionados o van a desarrollar ese estrés por la carga de trabajo, por eso personas que trabajan en banco, cargos gerenciales, sí desarrollan el estrés y como una enfermedad, pero hasta no se incluya dentro del listado, no vamos a tener cobertura para ese trastorno. Por eso le digo que está en revisión la parte del reglamento del seguro de riesgos laborales. Desde el punto de vista ocupacional, se aplican diferentes cuestionarios para diagnosticar esa parte del estrés laboral. Esos cuestionarios te van a medir la exigencia del trabajo o la carga de trabajo, la parte del esfuerzo recompensa del trabajador, la parte de las exigencias profesionales para ese puesto de trabajo y las demandas. Dentro del trabajo, dentro de la revisión que se hace de salud, se pueden aplicar esos cuestionarios y se diagnostica por ahí el estrés laboral. Tan pronto el cuestionario da un resultado, si esos resultados están alterados, se sabe que no estamos creando el entorno de trabajo saludable, que es lo ideal, y no estamos garantizándole a ese trabajador específico salud y seguridad dentro de su trabajo. Entonces ahí se hace un plan de intervención para esos trabajadores que salen afectados. Correcto. Bueno, Ay, Andrés, nos van a echar de aquí. Bueno. Miren, Francis, yo les ruego que al margen de Isabel, pero con Isabel, ustedes puedan volver a hacernos un programa las dos así, porque de verdad que nos han dejado estupefactos, nos han dejado con la boca abierta. Claro, y quiero que iniciemos una lucha y que me den 10 segundos. Una lucha. Las ARS tienen que cubrir las enfermedades mentales, las consultas mentales. Y segundo, hay que duplicar la cantidad de profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, en todos los centros. Debería duplicarse, pero de psiquiatra tenemos una limitante que es que salen muy pocos al año. Se gradúan y poca gente también aplica porque psiquiatría se estigmatizaba y se tenía esa etiqueta y todo. Nada más era para el doctor Zagluri y para papi. Entonces, no pero sí, la psiquiatría debe de estar y la psicología incluida en en todos los ministerios y en todos los seguros. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar un sinnúmero de enfermedades crónicas que luego le llegarán a los seguros, que es peor y será más costoso. Bueno, muchas gracias, Francis.
Brito y Y Francis Báez. Báez. Me trajo gratos recuerdos su presencia especial. Gracias. Aquí. Nosotros, Isabel, nueva vez le pusiste la tapa al pomo. Trajiste un programa exquisito, muy educativo y que tenemos que continuarlo. Gracias a todos ustedes por la sintonía y les prometemos volver con el tema y con otros temas, pero ya será en la próxima entrega de Periodismo y Sociedad y también de Sociedad y Seguridad Social. Gracias y hasta entonces. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Banreservas, el banco de todos los dominicanos, presenta. Informativo 19. Este jueves, los organismos de seguridad del Estado y autoridades del municipio Santo Domingo Norte se reunieron para encontrar una solución a la ola delincuencial que ha dejado varios muertos esta semana en sectores del municipio como San Felipe de Villamella. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, al encabezar la plenaria, dijo que se coordinó con el alcalde Carlos Guzmán, con el senador de la provincia, Antonio Taveras, con los diputados y las juntas de vecinos intervenir esta demarcación. Nosotros tenemos programado este año intervenir los territorios de Santo Domingo Norte, de